Buenos días a todos y a todas. Soy Raquel Lago, responsable de comunicación de UNAV. Y bueno, es un placer para mí daros la bienvenida a este taller online que organizamos desde UNAV y que, como sabéis, se titula Trastorno de conducta alimentaria, guía para profesionales que acompañan a familias y adolescentes. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y antes de seguir, me gustaría presentaros brevemente UNAV para contextualizar por qué estamos haciendo hoy aquí este taller. La Unión de Asociaciones Familiares es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal, y llevamos más de 35 años impulsando los derechos y el bienestar de las familias desde un enfoque plural e inclusivo de la diversidad familiar. Porque creemos firmemente que todas las familias, en su diversidad, deben contar con el apoyo necesario para cumplir con sus funciones de la mejor manera posible, con cuidados, con educación, con acompañamiento, y que cada familia, sin importar su forma, juega un papel fundamental en la sociedad. Y por eso defendemos sus derechos y lo hacemos a través de toda nuestra red. Hay 23 entidades que forman parte de UNAV, todas ellas comprometidas con las familias y que trabajan desde diferentes ámbitos, desde salud, educación, infancia, personas mayores, discapacidad, igualdad. Y esto nos da una gran riqueza de conocimiento y experiencia para hacer incidencia y conseguir políticas públicas y servicios que realmente ayuden a las familias en su diversidad, tanto en España como a nivel europeo. Pero además, esta perspectiva, esta amplia visión que tenemos de las necesidades de las familias, hace que cuando detectamos algunos ámbitos que creemos que no están cubiertos, pues desarrollemos proyectos propios. Y esto lo hacemos en dos ámbitos principales. Por un lado, apoyamos a mujeres y familias migrantes y de diferentes orígenes culturales y les ofrecemos atención integral en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, apoyo a las mujeres supervivientes de las diferentes violencias de género, desde un enfoque interseccional y de la mano siempre de la mediación intercultural. Y por otro lado, trabajamos en las relaciones familiares, en la mediación familiar y ayudamos a las familias que están atravesando momentos de conflictos, de vulnerabilidad, apoyándolas en estas situaciones. Lo hacemos de una forma integral, holística, ofreciendo herramientas tanto a familias como a las y los profesionales que las atienden. Ofrecemos recursos y materiales y realizamos diferentes acciones de sensibilización y formativas, como este taller que hoy nos ocupa, sobre cuestiones como parentalidad positiva, mediación, reconstitución familiar, diversidad familiar, prevención del abuso sexual infantil y otros riesgos en la infancia y la adolescencia. En concreto, el programa Cuerpos que Importan, un nuevo programa que lanzamos este año, busca fomentar el bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes de 8 a 16 años, previniendo los trastornos de la conducta alimentaria y promoviendo hábitos saludables. Un programa que se dirige tanto a niños, niñas y adolescentes como a sus familias y a los y las profesionales en contacto con ellos y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En él se enmarca el taller que hoy realizamos. Bueno, y entrando un poco en materia, en los últimos años los trastornos de conducta alimentaria han experimentado un notable aumento entre niños, niñas y adolescentes. Estos trastornos suelen tener su inicio en la infancia o adolescencia, etapas que son críticas del desarrollo, en las que se consolidan la identidad, la autoestima, los hábitos de vida, de forma que se comprometen no solo el bienestar presente, sino también el desarrollo integral y la calidad de vida de quienes los padecen. En estos casos, la participación activa de las familias, así como de otras figuras parentales y profesionales en contacto con la infancia y adolescencia, es clave, tanto en la promoción de hábitos saludables como en la detección temprana de señales de alerta. Por eso, en el taller de hoy, este taller que ofrecemos a profesionales, abordaremos qué es un TCA y qué no lo es, cuáles pueden ser sus señales de alerta con el fin de prevenir su desarrollo y también ofreceremos pautas claras y directas sobre cómo acompañar a los y las adolescentes y sus familias. Para ello, contaremos con Mónica Pablos e Irene García.
Ambas son psicólogas sanitarias, expertas en trastornos de la conducta alimentaria, en contacto directo con menores, familias y profesionales y además técnicas del programa Cuerpos que Importan. Bueno, antes de darles paso, sí os quería agradecer de antemano bueno, vuestra participación y comentaros que al final del taller, en los últimos 20 minutos, media hora aproximadamente, tendremos un espacio para responder todas las preguntas que nos vayáis formulando. Os agradeceríamos que lo hicierais a través del espacio de preguntas y respuestas. Yo las iré recogiendo y después se las planteamos a las ponentes. Y también comentaros que cuando salgáis del evento recibiréis directamente un cuestionario de evaluación que os agradeceríamos mucho que lo rellenarais porque, bueno, sabéis que es importante conocer un poco ese feedback que nos dais y sobre todo con la idea de mejorar cada día bueno, estos talleres que ofrecemos, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, os agradecemos de nuevo que nos acompañéis esta mañana y doy la palabra a Mónica para comenzar el taller. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Repito y suscribo las palabras de mi compañera Raquel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este taller. Esperemos que sea de utilidad para ustedes. Voy a empezar compartiendo nuestro apoyo visual para que sea un poquito más fácil entender todos los conceptos. Voy a comenzar yo, luego continuará mi compañera Irene. Entonces, yo eh, voy a comenzar explicándoles en qué va a consistir este taller y qué conceptos son los que vamos a abordar. Vamos a empezar, bueno, Irene, mi compañera, va a empezar determinando la parte de psicoeducación. Vamos a determinar qué es un trastorno de conducta alimentaria y qué no, porque digamos que en la sociedad hay muchísima sobreinformación acerca de esto, pero mucho de ello se basa en desinformación, ¿no? Ahora creemos que todo puede ser un trastorno de conducta alimentaria, cada vez que vemos una señal de alerta o vemos una conducta rara ya es un trastorno de conducta alimentaria y no. Ahora, sin adelantarme, mi compañera Irene les especificará y entrará muy en profundidad a explicarles qué es y qué tipos hay. Aparte, para acabar con la parte de psicoeducación, les daremos unas claves para que ustedes sepan qué señales de alerta tenemos que tener en cuenta para ir previniendo si puede ser que o esté comenzando un trastorno de conducta alimentaria o estemos ya con conductas un poco raras que tenemos que parar desde el inicio para que no se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Una parte clave de la solución de estos trastornos es la prevención. Entonces, estas señales de alerta les van a ayudar a ustedes mucho como profesionales o acompañantes de familias y adolescentes a poder pararlo en el momento. Luego les explicaremos realmente por qué ocurren los trastornos de la conducta alimentaria, aunque sean multicausales, pero les hemos explicado un poquito cuál es la metáfora, cuál es el significado de un trastorno de la conducta alimentaria, porque es algo que a veces cuesta mucho entender, incluso para profesionales de la salud mental, y es totalmente comprensible. Hablaremos de las autolesiones, que tienen una correlación enorme con el trastorno de la conducta alimentaria. Les explicaremos un poquito qué es lo que significan y cómo poder abordarlas. Y acabaremos con unas pautas muy claras, muy directas y muy concisas para que ustedes, profesionales o, como les digo, acompañantes de familias de adolescentes, sepan cómo colocarse en este tratamiento, en este acompañamiento interdisciplinar que tenemos que hacer con la paciente o el paciente y su familia. Y por último, les daremos una guía de qué tipos de tratamientos existen para el trastorno de la conducta alimentaria. Pues, ¿por qué? Pues imagínense que usted es un profesor, una profesora que tiene un alumno que le han dicho que se va a ingresar un mes. Bueno, pues les vamos a explicar en qué consiste esto, qué es esto de un ingreso, qué es lo que se trabaja, cuáles son los riesgos para que ustedes luego puedan acompañar una vez más el proceso de la salud mental. Sin más dilación, como también dice mi compañera Raquel, voy a darle la participación a mi compañera Irene y vamos a empezar con el primer bloque, que es de psicoeducación. Irene, cuando quieres. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días. Vamos a empezar un poco definiendo qué es un trastorno de la conducta alimentaria. Es un trastorno mental grave que tiene un origen multicausal, es decir, se debe a diversos factores.
lo cual lo hace mucho más complejo a la hora del tratamiento, ya que podemos estar hablando que intervienen factores biológicos, psicológicos, también socioculturales, factores también familiares y traumáticos, como pueden ser haber sufrido un abuso o bullying, por ejemplo. Las consecuencias que tiene padecer este trastorno de la conducta alimentaria, bueno, de manera general, conlleva una disfuncionalidad en diversas áreas de la vida de la persona que lo padece y también de su entorno, ya sea con las amistades, en el estudio, en el trabajo, con las relaciones familiares y en el ocio. Dentro del gran cajón de los trastornos de la conducta alimentaria encontramos los más sonados, que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, la ortorexia, vigorexia y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que vamos a hablar uno a uno ahora un poco qué les caracteriza a cada uno para poder así diferenciarlos. Vamos a empezar con la anorexia nerviosa, el cual tiene que cumplir unos criterios no diagnósticos para poder hablar, ¿no?, de este diagnóstico como tal. Empezaríamos con, es característico, ¿no?, de la anorexia que haya una restricción alimentaria. Puede ser de diferentes maneras esta restricción. Podemos estar hablando de alimentos en concretos, por ejemplo, que estas personas pueden rechazar alimentos más ultraprocesados, ¿de acuerdo? Como podría ser una hamburguesa, una pizza, pero luego también pueden llegar a categorizar como alimentos prohibidos, por ejemplo, alimentos que ellos consideren que son más calóricos, por ejemplo, pues el queso, la leche, el aguacate, los frutos secos, aunque sean alimentos que son saludables, el hecho de poner la etiqueta de un alimento prohibido va a hacer que los rechacen, ya que consideran que la ingesta de estos alimentos va a provocar que engorden y hay un miedo muy grande a coger peso. Dentro de esta restricción también podemos hablar de comidas enteras, es decir, que directamente no desayunen, no coman y a lo mejor solo cenan un poquito. Luego también tendríamos una dismorfia corporal, que es el hecho de que ellos se ven de manera como distorsionada. Se ven grandes, pero distorsionados. No es un cuerpo que al verse reflejados puedan identificar que, bueno, que tiene su forma más o menos, sino que está un poco como todo un poco difuminado. Luego también tendríamos un peso inferior al esperado para la edad y complexión y una autoestima basada en el físico, es decir, el valor que ellos se dan a sí mismos va totalmente unido al aspecto físico que ellos tienen, al peso que ellos tienen. Entonces, cuanto más peso tengo, menos valor como persona, voy bajando y es como si fuesen a coger cierto valor cuando realmente nunca llegan a estar satisfechos con lo que están logrando. Y también tienen una autoestima muy basada en esa perfección, en ese ideal de belleza o, por ejemplo, con las notas académicas, no se vuelven muy perfeccionistas porque también entienden que su valor está basado en, por ejemplo, las notas, ¿no? Que ese 8 en matemáticas, por ejemplo, les define porque entonces yo soy un 8, por decirlo de alguna manera. Luego tendríamos también la rigidez cognitiva, en cuanto a son personas que les cuesta mucho flexibilizar, es decir, si había un plan establecido de una determinada manera y ese plan se cambia, les va a costar mucho reestructurar todo lo que había en su cabeza para ese nuevo plan, ya que lo van todo, es como si lo tuviesen todo como en cuadrículas, entonces en cuanto les cambian una cosa ya hay como que reorganizar todo el sistema, por lo cual hace que yo sea muy poco flexible mentalmente hablando. Y luego también tendríamos la desregulación emocional y mucha irritabilidad. Esto es muy característico en todos los adolescentes, pero esta desregulación acaban siendo explosiones más fuertes, más llamativas de lo que podríamos llegar a encontrarnos de una manera normal. Tenemos una irritabilidad muy duradera que puede llegar a durar días, semanas, meses, donde realmente vemos que esa persona tiene siempre, ¿no?, una emocionalidad muy bajita o muy irritable o va pegando estallidos de emoción cada 2 por 3. Les cuesta mucho bajar esa intensidad, ¿no?, y volver a la calma. Luego pasaríamos a la bulimia nerviosa, en donde encontramos como característica principal los atracones, que se basa en una ingesta de comida muy superior a la ingerida normalmente, con mucha sensación de descontrol, lo comen muy rápido, con mucha ansiedad, y esa sensación de descontrol la llegan a vivir como si incluso ellos mismos estuviesen como mirándose desde fuera,
como que ni siquiera yo estaba teniendo como ese atracón, sino que es una experiencia, ¿no? Donde incluso se pueden llegar a ver un poquito desde fuera, en donde también pueden no acordarse, ¿no? De todo lo que han llegado a ingerir, ya que en ese momento hay como tanta ansiedad que se desconectan un poco con lo que están haciendo. Luego pasaríamos a tener una compensación de ese atracón, por lo que se sienten muy mal por todo lo que han ingerido y necesitan compensar por ese miedo a coger el peso. Dentro de la compensación podríamos encontrar vómitos, pueden usar laxantes o un ejercicio muy compulsivo. Luego tendríamos también una dismorfia, que también tendríamos, ¿no?, esa distorsión en cuanto a la imagen corporal, de verse un poco distorsionados ante el espejo. También una autoestima muy basada en el cuerpo, es decir, el valor lo voy a unir directamente a el peso que yo tengo, por ejemplo, cómo me veo, ¿no?, ante el espejo. Si me veo gorda, entonces no valgo nada. Y luego muy característico también tendríamos esa impulsividad, que es lo que hace que ellos tengan esos atracones. Y esa irritabilidad, ¿no?, también, igual que en la anorexia, en donde tienen expresiones también muy fuertes, están muy irritables, les dura mucho y bajar esa intensidad y volver a la calma les cuesta muchísimo. Luego pasaríamos al trastorno por atracón, en donde tenemos esos atracones también de manera constante, ¿no?, donde volvemos a definir atracón de la misma manera, es una ingesta de comida muy alta, con muchísima comida, como lo que podrían llegar a comer a lo largo de todo un día, pues, pero lo comen en una franja, ¿no?, determinada de tiempo, con mucha sensación de descontrol, con mucha ansiedad. Lo que cambia es que aquí no hay una compensación, son conscientes de lo que han hecho y no tienen esa necesidad de tener que vomitar, utilizar laxantes o hacer un ejercicio muy fuerte. Son un poco más consecuentes en ese sentido de, pues ya está, lo he hecho, se encuentran fatal, ¿no?, porque llegan a tener una sensación de con mucho malestar físico, se pueden llegar a crear un montón de problemas como colon irritable, porque realmente esa ingesta les hace muchísimo daño, tanto mental como físico, pero no tienden a tener esa compensación. También hay mucha sensación de descontrol. No hay dismorfia corporal, ellos se pueden ver perfectamente ante el espejo y pueden llegar a verse, ¿no?, sin que estén distorsionados, y les genera mucha sensación de incapacidad, porque después de ese atracón hay muchas veces que se encuentran fatal al día siguiente, no descansan bien, no duermen bien, incluso a veces es muy limitante al día siguiente irme a estudiar, irme al colegio, con lo pesada que estoy, con lo mal que me encuentro, o irse al trabajo, por ejemplo, y muchas veces que se tienen que coger incluso bajas, ¿no?, de ese día, de lo mal que se pueden llegar a encontrar, porque limita la vida después de ese atracón, ese descanso, y lo mal que se encuentran con esa digestión es muy limitante muchas veces. Luego pasaríamos a hablar un poquito de la ortorexia, que es esa obsesión por comer sano y las rutinas de ejercicio. Esto podría entrar un poco en duda si es que la persona se quiere estar cuidando o si realmente es una ortorexia. Como lo podemos diferenciar es que en la ortorexia genera mucha disfuncionalidad si no se cumplen los objetivos diarios. Es decir, si yo tenía mi plan de irme al gimnasio por la tarde de tal hora a tal hora y de repente surge un plan, no voy a ser capaz de elegir ese plan por mucho que a mí me apetezca, porque como yo tenía ya pensado que es que tengo que ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio antes que hacer un plan. O si yo tenía establecido que hoy iba a comer esto y de repente mis amigos nos vamos todos a X restaurante, seguramente no vaya a ese restaurante porque yo ya tengo mi ensalada, mi pollo, mi lo que sea, y me va a limitar en el sentido de no poder disfrutar de ese ocio porque no voy a ir, o a lo mejor incluso me voy a ir con el tupper del arroz con el pollo antes que consumir lo que en ese momento, ¿no?, en ese restaurante se están consumiendo. Por lo cual se genera mucha disfuncionalidad, ya que si está mi plan de comida y ejercicio no voy a poder adaptarme, lo cual entonces no es una cuestión de cuidarse, de comer sano, porque dentro del cuidarse y de comer sano también tiene que entrar el hecho de ser flexible a la hora de poder cambiar cierto plan de, bueno, pues no voy al gimnasio, me quedo con mis amigos, me apetece un montón, ¿no?, quedar con mis amigos, o el hecho de poder ir a un restaurante y la comida que ya tenía preparada, no pasa nada, me la ceno, no genera ese bloqueo mental. Luego tendríamos la vigorexia, que es una autoestima basada en el ejercicio fitness, donde solo emplean su tiempo en objetivos físicos, exponiéndose a muchísimas conductas de riesgo, en donde al final la idea por la musculación
se basa un poco en ese valor, ¿no? En cuanto a cuanto más musculado estoy, por lo cual voy a ser como más valioso, más querido, más importante. Luego tendríamos el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que suele ser el más común, en donde no se cumple un cuadro diagnóstico, o sea, los criterios no se cumplen en la anorexia, no se cumplen absolutamente todos, sino que tenemos un poco un batiburrillo entre pues la anorexia, la bulimia y de repente, bueno, pues van fluctuando de un diagnóstico a otro. Se mezclan síntomas de todos los tipos de los trastornos de la conducta alimentaria, por lo cual lo hace incluso a veces un poquito más complejo porque hay que ir cambiando, ¿no? A la hora de utilizar diferentes herramientas, ya que se van desplazando de un lugar al otro. Vale, vamos a continuar con las señales señales de alerta que podemos ir encontrando y viendo, lo cual nos va a ir detectando que a lo mejor están pasando cositas relacionadas con un trastorno de la conducta alimentaria. En cuanto al físico, podemos encontrar cambios de peso radicales que no podemos explicar de otra manera, es decir, no porque haya tenido una persona una gastroenteritis, evidentemente si tengo una gastroenteritis durante una semana, pues seguramente, o 10 días, seguramente vaya a bajar de peso ya que me deshidrato y no puedo comer, ¿vale? No es una cuestión de esto, sino es un cambio radical de peso que no se puede explicar, ¿no? de otra manera. Tenemos también unas lesiones físicas que se debe un poco a la debilidad de los huesos y de los músculos. Si yo no estoy comiendo bien, al final voy a limitar, ¿no? la reparación de ese músculo, ¿no? Y por lo cual voy a tender mucho más a cuando hago un ejercicio físico a poder lesionarme. También tendremos problemas estomacales, ya que si, por ejemplo, estoy haciendo una restricción de alimentos, cuando se vuelve a introducir ese alimento, generalmente sienta muy mal, se genera un poco de intolerancia, ¿no? Si yo he quitado los lácteos y luego vuelvo a introducir después de mucho tiempo esos lácteos, seguramente me vayan a sentar muy mal. Y luego en el trastorno de atracón, esos problemas estomacales o bueno, en la bulimia también, cuando tenemos esos atracones, generalmente a la larga pueden llegar a generar un colon irritable. Luego tendríamos las anomalías dentales, debido, por ejemplo, a los vómitos. Cuando se produce ese vómito como una compensación a ese atracón, ese ácido que sube del estómago va a lesionar toda la dentina. Luego tendríamos las autolesiones, que vamos a hablar de ellas después, pero así por explicar un poquito, bueno, estas autolesiones son un poco un silenciador de un dolor más emocional, ¿no? Que al hacerme ese daño físico, digamos que baja ese dolor mental, ese dolor del alma, que se lleva peor que el dolor físico como tal, es más gestionable muchas veces. Pero lo hablará mi compañera Mónica justo después. Luego tendríamos mareos si estamos desnutridos, la alimentación es muy mala, no voy a tener energía suficiente, entonces mi cuerpo va a ir recortando de donde pueda, por lo cual voy a tender a marearme, incluso a desmayarme. Y tendríamos también la menorrea, que es esa falta de la regla. El cuerpo, que es muy sabio, va a recortar energía de aquello que no sea imprescindible. Imprescindible para vivir no es tener la regla, es un predictor de salud, es importante, pero podemos vivir sin ella, por lo cual es un gasto energético que el cuerpo se va a ahorrar para poder dárselo a que el corazón lata. Entonces, vamos a priorizar que el corazón lata antes que tener la regla. Luego, dentro de esas señales de alerta también encontraríamos las psicoemocionales, en donde tendríamos una irritabilidad muy alta, que cuesta mucho bajarla, que cuesta entrar en la calma, mucha rigidez cognitiva, que es lo que hemos hablado también, me cuesta mucho flexibilizar. Problemas a la hora de relacionarme con mis iguales a veces, también con la familia, con los profesores, con quien sea. Hay veces que nos encontramos esos problemas relacionales, sobre todo más generalmente con la familia suele haber más problemas. Cierto perfeccionismo a la hora académico, suelen ser personas muy perfeccionistas que les gusta mucho tener como el control de todo lo que están haciendo, también ese perfeccionismo en esa idea física, ¿no? En ese ideal físico. Esa baja autoestima, que la miden mucho por esa apariencia corporal y que nunca va a ser suficiente, por lo cual nunca van a llegar a tener esa autoestima buena, ¿no? Poniendo ese valor en el cuerpo. Luego tienden a ser complacientes, por ejemplo, con sus iguales, ya que tienen esa bajita autoestima, muchas veces necesitan como encajar muy bien, ¿no? En mi grupo de iguales, por lo cual voy a tender a ser complaciente para que me quieran.
Y luego tendríamos la ideación suicida y tristeza, en donde esta ideación suicida es súper importante, por supuesto. La cuestión está en que esta idea, ¿no?, de querer quitarse la vida no es tanto un me quiero morir, sino es más un quiero apagar el botón, ¿no?, de dejar de sufrir para poder descansar, lo cual es muy importante. Esto no es una idea de me quiero morir, sino quiero dejar de descansar. Lo que hay que hacer es acompañarles un poquito más en vamos a descansar, ¿no? Pero existen otras maneras de poder hacerlo, no hace falta llegar a ese extremo. Y luego tendríamos las conductuales, en donde tenemos conductas raras con la comida, por ejemplo, trocear mucho un alimento o aplastarlo, estar meneándolo de un lugar al otro, ir separándolo incluso por colores, o las proteínas por un lado, los carbohidratos por el otro, los cuales les da una sensación un poquito como de control en lo que están comiendo, ya que les genera como tanto malestar. Suelen llevar ropa holgada y negra, lo cual hace que no se vea mi cuerpo. Si me pongo no sé cuántas ropa, o sea, no sé cuántas tallas más, no se va marcando mi cuerpo, por lo cual no lo veo mucho y hago que el resto del mundo tampoco lo vea. De todos modos, pues así voy un poco como que no se me ve, que esa es la idea. No quiero que nadie me vea, no quiero que nadie se fije en mi cuerpo. Luego teníamos estos pellizcos constantes y chequeos del cuerpo, lo cual genera, bueno, esos pellizcos a veces son como mini autolesiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde como me estoy apretando ahí, me estoy haciendo un poco de daño, por lo menos mi cabeza deja de pensar por un momento y se centra más en ese dolor físico que estoy sintiendo y esos chequeos del cuerpo para comprobar que no está cambiando, que no estoy engordando. Voy chequeando, por ejemplo, es muy típico que cuando están comiendo a lo mejor pues se miren la tripa mucho, miren para abajo, no hagan como ese chequeo de si todo está bien o de repente mi cuerpo ha cambiado. Tendríamos comportamientos también compulsivos pues con la comida, con el ejercicio, con pesarse, con cambiarse de ropa. Muchas veces no se sienten a gusto, entonces pueden, antes de ir al colegio, cambiarse de ropa 500 veces. Luego tendríamos también ese ejercicio excesivo e hiperactividad, donde no es un ejercicio sano, es un ejercicio que lleva a que se mareen, a que si un día no pueden hacer ese ejercicio por esa rigidez, ¿no?, cognitiva, seguramente tengan un estallido emocional. Y luego también tendríamos ese aislamiento social, más debido muchas veces a que como sociedad muchos planes van un poco en torno a la comida, a quedar a comer, a cenar, a merendar, a tomar un helado, van a tender a ese aislamiento social, ya que no van a querer estar en esos planes porque les genera muchísimo malestar. Entonces prefieren saltarse esos planes y estar tranquilos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, antes que exponerse a tener que estar enfrente de sus amigos comiendo porque se va a sentir como muy presionada, muy juzgada, va a sentir también pues que pues eso, que está engordando porque no debería de estar comiendo eso. Entonces se van a aislar muchísimo emocionalmente hablando también, no van a querer compartir el cómo están y el cómo se encuentran, por lo cual también, bueno, pues genera mucha distancia con su entorno, tanto familiar como de amigos, como de sus iguales. Bien, muchas gracias, Irene. Ya continúo yo con la presentación. Genial. Ya más o menos hemos acabado con la parte de psicoeducación, de qué tipos de trastorno de conducta alimentaria hay, qué señales de alerta, que acuérdense que son 3 columnas, las conductuales, las físicas y las psicoemocionales. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más para que ustedes entiendan, digamos, por qué se pueden llegar a desarrollar esos trastornos de la conducta alimentaria. Usamos siempre la metáfora en la salud mental, y esto seguro que ya lo habrán visto, la metáfora del iceberg, ¿no? Digamos que en la punta que se ve del iceberg o donde siempre prestamos mucha atención o hace mucho ruido es en los síntomas. Los síntomas de restricción, que ha explicado mi compañera Irene, de compensación, los atracones, las autolesiones, estas explosiones emocionales, porque son lo que más nos preocupa. Pero realmente estos síntomas, nosotros lo llamamos cambio tipo 1 y lo que tendríamos que conseguir es el cambio tipo 2, que es lo que está debajo del iceberg. Debajo del iceberg hay muchísimas causas. No tiene que ser solo una causa que me desarrolle un trastorno alimentario. La mente humana no es tan lineal. Tenemos un origen multicausal, se van acumulando distintas áreas de la vida de la persona que, digamos, están disfuncionales o se van apagando y, voilà, de repente, la forma en la que tengo yo de mostrar
mi dolor, que muchas veces ni entienden lo que les está ocurriendo. Ellos y ellas tampoco ven lo que hay debajo del iceberg. Entonces, la única forma que aprenden de una forma como un poco primitiva, un poco instintiva, es a través de los síntomas. Además, quiero que ustedes entiendan esta metáfora, porque fíjense que el trastorno de conducta alimentaria es una regresión muy potente como a los primeros años de vida. Me tienen que dar de comer. No sé comer. No sé hacer una cosa que es como muy instintiva para la supervivencia. Entonces, en esta metáfora, lo que queremos que ustedes entiendan es que como muchas veces no son ni conscientes de lo que les ocurre o no son capaces de comunicarlo porque no tienen el nivel madurativo, porque no saben cómo expresarlo, porque la inteligencia emocional muchas veces es muy precaria, lo expreso con el cuerpo. Lo expreso, siempre decimos esto, lo que no puedo decir con la boca lo digo con el cuerpo, ¿no? Y esto ahora lo veremos en las autolesiones. Entonces, eh, cuando nosotros nos encontramos con estos pacientes y sus familias en la consulta, hay una pregunta que a mí me encanta hacer, incluso en la primera sesión, cuando aún no tenemos mucho vínculo con la paciente o el paciente, siempre les hacemos esta pregunta, bueno, y si no habláramos de lo gorda que estás, si no habláramos de los vómitos, si no habláramos de esto, ¿de qué hablaríamos tú y yo en terapia si tuvieras que venir? Y empiezan ahí a abrir un poco la mente, a desligarse un poco del trastorno de la conducta alimentaria y empiezan a decir, pues a lo mejor de que estoy muy estresada en los estudios, es otro problema que tengo, pero no, mi problema es que estoy gorda, ¿no? Entonces, bueno, introducimos ahí un poco lo que llamamos la disonancia cognitiva. Esta pregunta para mí es clave porque es externalizar el trastorno de la conducta alimentaria de la persona, lo sacamos fuera y esto es uno de tus problemas, pero vamos a hablar de lo que hay debajo. Y hablando de simbolismo, tenemos que las autolesiones. Las autolesiones, digamos, que más van a encontrar en este tipo de trastornos, pues son, sobre todo van a empezar con cortes en brazos, sobre todo suele ser en las muñecas, suele ser también en esta parte del brazo, porque se pueden ocultar más o menos fácilmente. Entonces, las muñecas muchas veces se llevan pulseritas y tal, bueno, pero suelen empezar por esta parte y en la parte interna, la cara interna de los muslos, ¿no? Porque es una zona, digamos, más difícil de que los familiares o los acompañantes, las amistades, puedan llegar a verlo. También vamos a encontrar muchos pellizcos en los brazos, abdones, pierna. Ustedes a lo mejor ya se habrán dado cuenta incluso de que están hablando pues, con esa paciente o con esa alumna o con esa adolescente y están así. Mientras hablan se rodean los brazos para ver si con sus dedos son capaces de rodearlo. Si están sentados o sentadas se van a poner un cojín, esto lo hacen siempre, se ponen o el bolso que traigan, se lo ponen aquí para tapar un poco el abdomen. Entonces todo esto nos puede a nosotros hacer sentir que algo está ocurriendo. Tirones de pelo, esto también se puede encontrar mucho. Hay una cosa que se llama la tricotilomanía, que ya no solo es tirarme del pelo, sino incluso desde la ansiedad poder llegar a ingerir ese pelo. Eso no es tanto común, pero sí que tirarse del pelo es bastante común como relajarte. También podemos llegar a encontrar y estamos encontrando últimamente la incidencia quemaduras. Las quemaduras, lógicamente, todas las autolesiones son gravísimas, pero las quemaduras se pueden ustedes imaginar lo grave que puede llegar a ser. Entonces nos encontramos unas cicatrices que ya han curado, no han curado, pero ya hay poco que hacer, ¿no? Entonces sí que nos vamos a encontrar, porque además tiene una intensidad de dolor tan grande que es una de las autolesiones que más rápido puede cortar el dolor emocional. Y luego, algo que está muy normalizado, tanto en chicos como en chicas, más en chicos, es los golpes a la pared o materiales. Esto es una autolesión. Lo que pasa que a veces, pues con las series, con las películas, se ha normalizado este comportamiento, sigue siendo una autolesión. Es que yo intento regularme emocionalmente agrediendo, aunque sea un material, me estoy agrediendo a mí misma, y nos hemos encontrado muchas veces muñecas partidas, dedos rotos, o sea, llegan a un nivel de intensidad muy, muy alto. Entonces, después de describir las autolesiones, pero ¿cómo podemos llegar a este punto, no? O sea, qué decir, porque muchas veces, además, ustedes son profesionales, aunque hayan puesto una pauta de intervención a autolesiones, no las cumplen, tienen muchas recaídas. Bueno, son pedidos de ayuda muy mal hechos. Como ya les he explicado, lo que no pueden decir con la boca, lo dicen a través del cuerpo, ¿no? Entonces, esto lo primero que hay que hacer es explicárselo tanto a la familia como a los pacientes identificados, es decir, los que llevan el síntoma. Hay que explicarles por qué se autolesionan y por qué tienen esa adicción o ese control con la autolesión, porque de esta manera, tanto las familias como el paciente o la paciente se quitan la culpa
Y esto es muy importante porque, aunque les vamos a dejar claro que, por supuesto, nuestro tratamiento va a ir en aras de que nos autolesionen, tienen que entenderlo, porque si no, muchas veces tienen narrativas de yo es que estoy loca, yo estoy loco, no es que mi hijo lo que quiere es llamar la atención. No, son pedidos de ayuda porque no saben hacerlo de otra manera. Por lo tanto, les vamos a enseñar otra manera de hacerlo. Además, ustedes piensen, si pensamos en el trastorno de la conducta alimentaria, es una autolesión muy estructurada. Me mato a hacer ejercicio, no como, me maltrato, me hablo mal. En realidad, el trastorno de la conducta alimentaria es una autolesión. Lo que pasa es que, como ven ustedes, tiene una estructura tan potente que es difícil de trabajar solo desde la forma de autolesiones. E incluso, ojo, porque las autolesiones pueden indicarnos que estamos ante el inicio del trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, si las entendemos, si las hacemos entender a la familia del paciente y si las abordamos cuanto antes, incluso podemos estar ahorrándonos años de tratamiento para que no lleguen a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Bien, y ahora ya vamos a, digamos, la última parte y quizás la que más a ustedes les pueda interesar, que son las pautas para profesionales. Estas pautas para profesionales no son solo para profesionales de la salud mental. Hemos intentado que también, por si son ustedes profesores, trabajadores sociales, integradores, que ustedes puedan tener una visión de cómo se abordan este tipo de trastornos. Primero, hay que tener una visión global de las señales de alerta. Les recuerdo, eran 3 bloques: las físicas, las conductuales y las psicoemocionales. Normalmente, los profesionales y las familias se centran solo en las físicas. Somos como un poco pesocentristas a la hora de hablar de este trastorno de la conducta alimentaria. A lo mejor mi hijo o mi hija, a lo mejor mi alumno o mi alumna, a lo mejor este paciente ahora le está costando mucho ingerir carne y corta los cachitos muy pequeños, pero si yo no veo disfuncionalidad en el resto de áreas, en la psicoemocional o en el área física, no ha habido un problema de salud, no estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor estamos hablando de que tiene un poco de ansiedad a la hora de comer, porque está preocupado por algo, ¿no? Entonces ya simplemente sería un tema de regulación emocional, ¿no? Esto también pasa mucho con el tema de los atracones, ¿no? Muchas personas en algún momento de su vida se han podido pegar un atracón o han tenido algún picoteo que no tenga que ver para nada con el hambre, pero eso no significa que padezcan un trastorno de conducta alimentaria. Como ya les ha explicado Irene, es que hay muchas áreas de la vida de la persona que se ven en detrimento. Entonces, por favor, tengan ustedes en mente que se tienen que cumplir varias cosas de señales de alerta, no solo una. Como ya les he dicho en la metáfora del iceberg, no nos podemos centrar en el síntoma. El síntoma es muy importante trabajarlo y además lo vamos a trabajar interdisciplinarmente. Lo vamos a trabajar con endocrinología, lo vamos a trabajar con nutricionistas, lo vamos a trabajar también con psiquiatría, pero a nosotros lo que nos interesa como profesionales es ir abajo del iceberg. Entonces, como les he dicho, esta expresión es muy bien, muy bien. 15 minutos estamos hablando del monstruo del TCA y de todo lo que te dice y la vocecilla está constante. Vamos a estar trabajando esto para ayudarte a luchar contra los síntomas, pero luego vamos a estar hablando de, ya, ¿y cómo estabas con tu amiga? Esa con la que te peleaste. Ven, cuéntame. Porque es muy, 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 muy importante que desplacemos cuanto más la atención del TCA y que la persona vaya ganando otra vez espacio. ¿Cómo vamos a ganarnos a las pacientes o a los alumnos, alumnas, a los adolescentes? Como ustedes comprenderán, cuando familias o profesorado, cualquier tipo de profesional quiere introducir a estas pacientes en un tratamiento psicológico, no quieren. No quieren porque me van a engordar, porque no me entendéis, porque yo no tengo un TCA, ¿no? Entonces, bueno, tienen muchísimo miedo y es totalmente entendible. Imagínense esta voz del TCA todo el rato diciendo todo lo que tienen que hacer durante el día. Si organizan el día en torno a esos objetivos, pues entrar en un tratamiento claramente es ir en contra de esos objetivos, ¿no? Entonces pierden el control. Por lo tanto, para que ustedes puedan ganarse a esas adolescentes, hay que centrarse en el sufrimiento. Yo muchas veces en la primera sesión de lo que le explico sobre todo a las familias que tampoco entienden mucho a veces el trastorno de conducta alimentaria es que les hablo de, mira, tu hija lleva todo el rato calculando ahora mismo cómo tiene que mover la rodilla para poder cenar esta noche, ¿no? Entonces yo voy contando los síntomas del trastorno de conducta alimentaria y ahí es que las pacientes y los pacientes enganchan un poco más conmigo porque hablo del sufrimiento que les produce el trastorno de la conducta alimentaria. No me importa el peso, no soy pesocentrista, sino que me importa el sufrimiento. Y esto nosotros lo llamamos como ir un poco por la puerta de atrás. Voy por la puerta de atrás
para que la paciente o el paciente sepan que estamos sabiendo lo que les está produciendo el trastorno de la conducta alimentaria y que no se va a centrar el tratamiento en la comida. Va a ser una parte que quizás se encargue el profesional nutricionista, pero que aquí en la terapia nos vamos a encargar de otra cosa, que es el sufrimiento. Les advierto que van a ser varias conversaciones hasta que la persona que está padeciendo el trastorno de la conducta alimentaria comparta algo. Lo van a ir negando, van a decir que no es un problema, que no, hombre, que estamos exagerando. Si ustedes tienen paciencia y poco a poco volviendo a apelar al sufrimiento, vale, ¿será que no tengas un trastorno de conducta alimentaria? ¿Será, yo no sé lo que te está pasando, pero algo te está pasando? Podemos ser muy creativos y creativas en esta idea, ¿no? De, oye, habría una canción que expresara lo que sientes y que a través de la canción nos puedan comunicar un poco. Oye, ¿hay alguna serie que te encante? ¿Hay algún libro con el que conectes? Y que de esa manera esa persona vaya bajando un poco las defensas y vaya entendiendo que verdaderamente nos estamos preocupando por su estado emocional, no tanto por engordarles o engordarlas en un tratamiento. Ustedes como profesionales son claves para ser el nexo entre adolescente y familia. Las familias tienen mucho susto también, tienen mucho miedo cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Es como, pero ¿cómo no lo hemos visto? Que se culpan un montón, no lo entienden, se creen que solo es una llamada de atención, un capricho. Entonces, ustedes son un nexo fundamental para traducir lo que la paciente no es capaz de decir. Yo tengo que ser traductor y nexo para que la familia le pueda llegar el mensaje de ese sufrimiento. También les va a costar bastantes o varias conversaciones porque si es que las familias también tienen miedo, entonces son a veces un poco defensivas también. No, a mi hija o a mi hijo lo que le pasa es esto, ¿no? Van a tener que repetir varias veces el mensaje hasta que de repente hay un clic y esta metáfora de iceberg, incluso las familias ya son capaces de verla y decir, sí, es verdad que yo la veo sufrir, ¿no? Entonces, ustedes van a ser, una de las claves para mí el profesional es ser traductor. Como ya les he dicho, explicar la metáfora de iceberg, esta metáfora les va a ayudar muchísimo y como les he dicho, incluso dentro de la sesión familiar, las familias también o los acompañantes también van a estar muy pendientes de, ya, pero ha comido, ya, pero ¿qué tal el peso? Y esto, claro, refuerza el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ustedes una vez más tienen que externalizar el trastorno de la conducta alimentaria. Y además, miren, se lo pongo en un punto más abajo, pero que la lucha contra el TCA sea una lucha familiar. Se señala mucho a la paciente, se señala mucho al adolescente, como que él es el que tiene el problema. El trastorno de la conducta alimentaria, como ya les he explicado, nada o poco tiene que ver con el peso, se convierte en un problema familiar. Toda la familia parece que está dominada por el trastorno de la conducta alimentaria. Y esto tenemos que empezar a empoderar a las familias o a los adultos que acompañan a estos adolescentes, les tenemos que empezar a empoderar y decir, no, vamos a ver, el TCA le vamos a dar el mínimo espacio posible. Y yo le voy a dar una serie de pautas, que es que si está muy nervioso se tomen 30 minutos antes de comer, que puedan hacer todas las pausas a la comida que necesite la paciente, pero esto no es la realidad. La realidad o el problema está en otro lado. Vamos a hablar de esto otro. Esto también hay que enseñárselo a las familias, porque si no también se vuelven pesocentristas y muchas veces, sin quererlo, torpedean el avance del paciente porque solo les importan las mejorías físicas. Y repito, esto no es lo importante. Muchas veces hemos encontrado mejorías físicas y de repente hay una recaída. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado el verdadero problema de esa persona. Entonces, no nos interesa tanto. También hay que explicar los riesgos de los síntomas de la punta del iceberg, pero sin asustar. Simplemente es concienciar. ¿Por qué? Porque, como ya les digo, muchas veces, como hay tanto mito acerca del trastorno de la conducta alimentaria, tanto los pacientes como los familiares vienen con un poco como, bueno, sí, que cumple el menú, ¿no? No. Esto no es un capricho, esto no tiene que ver con una fase, esto no tiene que ver tiene que ver con algo mucho más importante, por lo tanto, tenemos que explicar los riesgos, por ejemplo, de la diarrea, que, como bien ha explicado Irene, no tiene que ver con la supervivencia, pero tiene que ver en la salud de la mujer con algo súper importante. No es asustar, es simplemente concienciar de todo el efecto dominó que puede tener este trastorno de la conducta alimentaria en las áreas de la vida de la persona. Esta frase es importantísima, ¿eh? Centrarse en la solución y no en la causa.
van ustedes a encontrarse todo el rato familias muy culpabilizadas, muy atemorizadas y van a estar muchas veces tanto la paciente como las familias, pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Pero qué ha pasado? Dime lo que ha pasado, ¿no? Esto es el ser humano, tenemos tendencia al control, queremos saber lo que ha pasado para que no nos vuelva a ocurrir. Y yo siempre digo esta frase en la terapia que es, no me importa la causa o no me importa quién forma parte del problema, me importa quién quiere formar parte de la solución, porque no vamos a encontrar solo una causa, es que es muy difícil encontrar solo una causa. Esto puede ser multiproblemático y no nos interesa tampoco, nos interesa en el presente cómo generar recursos para que las distintas áreas de la familia y de la paciente puedan ir mejorando. Entonces, se pueden utilizar un montón de metáforas, un montón de tareas dentro y fuera de la consulta para decir, aquí somos un equipo, vamos a trabajar en equipo, de qué te puedes encargar tú, de qué te puedes encargar tú, para que todos luchemos contra el trastorno de la conducta alimentaria. Es una lucha conjunta. Y luego, por supuesto, una parte muy importante de nuestro trabajo como profesionales va a ser dar recursos institucionales, porque imagínense que ustedes son profesores, trabajadores, integradores, o incluso están dentro de la salud mental, o incluso son ustedes nutricionistas, endocrinas. Bueno, a veces no llegamos. Este trastorno es muy grave y es muy estructurado. No llegamos a un solo profesional. Tenemos que combinar tratamientos y profesionales. Esto tiene que ser una red interdisciplinar. Por lo tanto, que estemos informados, informadas como profesionales acerca de todos los recursos a los que pueden recurrir las familias, que seamos una red que les acompaña, van a sentir menos miedo, van a estar mucho más dispuestas las familias y las pacientes a escuchar lo que tenemos que ofrecer. Y cuando tengan alguna duda, alguna pregunta o duden de si esto verdaderamente es riesgoso o no, van a tener muchos profesionales que les guíen. Entonces, cuanto más podamos informar, mucho mejor. Y ahora vamos, digamos, a la última parte de la exposición y pasaremos a sus preguntas, las que puedan ustedes ir teniendo, que si ya se les van ocurriendo, les animo que las vayan poniendo cuanto antes para que así Raquel, mi compañera, las pueda ir recogiendo. Pero vamos a acabar con el último bloque. ¿Y entonces en qué consiste un tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria? Hemos hablado de todo lo que se necesita, hemos hablado de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y en la práctica, a ver, ¿qué se hace con estas familias y estos pacientes? Hay tres tipos, digamos, tres etapas de tratamiento según la gravedad que nos encontramos del trastorno de la conducta alimentaria. Si podemos llegar a hacer el primero de los tratamientos o la primera elección es un tratamiento ambulatorio, este primero que les pongo. Pero a veces no es posible porque el trastorno de la conducta alimentaria ya está muy desarrollado o está muy grave. O la estructura de la familia, el contexto de la familia no pueden hacerse cargo, ¿no? de todo el tratamiento. Entonces ahora veremos las otras opciones. Pero esta, digamos, es la más sana, la más adecuada o la que deberíamos intentar conseguir. ¿En qué consiste un tratamiento ambulatorio? Pues en clínicas, normalmente, por desgracia, suelen ser privadas, no estamos dentro de la seguridad social, pero ¿en qué consistiría? Vamos a tener tanto sesiones individuales con él o la paciente que está desarrollando, que está con el trastorno de la conducta alimentaria, como sesiones familiares. Es muy importante. En la adolescencia, por muy mayores que ellos se sientan, que ellos y ellas se sientan, siguen dependiendo tanto emocional como físicamente de la familia. Y como ya les he explicado, normalmente el TCA poco tiene que ver con el peso y mucho tiene que ver con dinámicas familiares, con dinámicas relacionales, con perfeccionismo, con problemas emocionales, con algún tipo de trauma que hayan podido tener. Toda la familia es esencial. Y es esencial no solo para que averigüemos qué es lo que ha podido ocurrir, sino también que formen parte, como les he dicho, de la solución. Por lo tanto, entrenar, psicoeducar y acompañar. Acompañar, este verbo es súper importante. Acompañar a estas familias con sus dudas, con sus enfados, que tienen muchos enfados cuando las y los pacientes recaen. Enseñarles las fases de tratamiento, enseñarles por qué ocurren las recaídas, que no se culpen, que no culpen al paciente, que la paciente no culpe a la familia. Todo esto hay que trabajarlo desde un dinamismo de sesiones familiares que, bueno, pueden llegar a ser muy dificultosas para él o la terapeuta o el profesional que esté, pero son esenciales. Sin esto es bastante difícil que podamos recuperar al o la paciente.
también vamos a combinarlos con sesiones de terapia grupal. Y aquí quiero abordar un mito que tenemos mucho y que ocurre incluso en profesionales de la salud mental, que es que estas pacientes o estos pacientes son un poco tóxicos y se van a compartir trucos para seguir con los síntomas. No, las terapias grupales son esenciales en ese tipo de trastornos, igual que en adicciones, porque son poco entendidos por la sociedad y porque aparte lo que ocurre en la mente o en la vocecilla esta del trastorno de conducta alimentaria, poca gente lo sabe. Entonces, es muy importante, pero además es importante porque van a ver que hay otras pacientes que han salido del trastorno de conducta alimentaria, van a ver que esta persona ha recaído y que no pasa nada, que analizamos la recaída y reforzamos y damos más recursos al o la paciente. Y además se genera una simbiosis en el grupo muy interesante en el que los propios y las propias pacientes no le permiten ni un espacio al trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué pasa? Para que haya esta dinámica grupal sana, tenemos que dejar unas normas súper claras. No puede haber contacto entre las pacientes y los pacientes fuera de la clínica. Cada vez, digamos, que pueda haber una intencionalidad de relativizar el trastorno de la conducta alimentaria, él o la terapeuta tendrán que estar ahí para decir, no, entendemos que a veces queremos volver al TCA, pero acordaros también del sufrimiento que suponía este trastorno de la conducta alimentaria. Hay que intentar salir de la queja y el victimismo dentro de la terapia de grupo. Y, por supuesto, y dar un mensaje muy claro de que aquí venimos a recuperar a las pacientes y a echar al monstruo del TCA cada vez más. Entonces, se va a generar una narrativa dentro del grupo de que, imagínense que una paciente dice, no, porque claro, porque yo ya soy esto, porque yo ya no voy a poder recuperarme, van a ver ustedes que el resto de pacientes dicen, no, no, tú eres Irene. Y Irene es mucho más que esto. A Irene que le gusta, Irene que hace, Irene que quiere estudiar, recuperamos la identidad de la paciente. Entonces, si mantenemos estas normas de una forma muy clara, la dinámica que se genera en el grupo es de completa salud y muchísima, muchísima solidaridad y acompañamiento. También, por cierto, estas terapias grupales se pueden hacer con las familias. Son las menos comunes porque casi no hay recursos económicos, pero también se hacen y son valiosísimas. Ojalá cada vez más podamos tener más recursos para esto. En el caso de este tratamiento ambulatorio, pueden seguir con el instituto y con su vida de una forma más o menos funcional. Quizás sí que quitamos algunas áreas, por ejemplo, pues que dejen de ir a practicar el deporte que les gusta porque sí que está riesgoso en esta etapa de tratamiento porque está usando el deporte como síntoma, pero luego lo pueden recuperar cuando entrenemos lo que es una actividad física sana, pues venga, volvemos a retomar, imagínense el baloncesto, pues lo volvemos a retomar. Pero normalmente tienen una vida bastante funcional porque son capaces de combinar el tratamiento con el instituto. Que vemos que el instituto les está generando, desde ese perfeccionismo que ha comentado Irene, les está generando una ansiedad terrible. Bueno, nos comunicamos con el profesorado, nos comunicamos con jefa de estudios para que a ver si podemos a esta persona los exámenes que tenga un poquito más de tiempo, que se le pueda regular antes del examen, ¿no? O sea, buscamos un poquito una serie de pautas para que en la medida de lo posible esa persona sienta que puede seguir con su vida. Bueno, ¿qué ocurre cuando el tratamiento ambulatorio o llegamos un poquito tarde porque el TCA está un poquito desarrollado o bien estamos en una fase inicial en la que se requiere un tratamiento hospitalario? ¿Por qué se determinan los profesionales un tratamiento hospitalario? Hay que cumplir con unos requisitos. No se crean ustedes que se ingresa así al libre albedrío, aunque a veces en el caso del trastorno de conducta alimentaria parece que todas las pacientes han estado ingresadas. No es tan fácil y hay que cumplir con estos 3 requisitos. El tratamiento hospitalario, quiero que entiendan que puede ser de 1000 maneras. Esto es lo que llamamos hospital de día, se llama. Así es más conocido. Podemos tener que cumplan todo el día en el hospital de día, en el caso de los casos más graves, y que sí que pernocten en sus casas. Entonces, no llega a ser un ingreso hospitalario, pero están todo el día en la institución, al fin y al cabo. O si no tienen tanta gravedad o están en otra fase del tratamiento, pueden ir solo una mañana. Siguen con sus actividades terapéuticas y por la mañana a lo mejor sí que pueden ir un poco al instituto, aunque no todo el horario. Entonces podemos ir combinándolo, pero siguen estando un poco como dentro de la institución. Suelen hacer los desayunos y las comidas dentro
de este hospital, ¿vale? Y así las familias se pueden quitar una parte del tratamiento pues porque no están consiguiendo que la paciente o el paciente coma, por ejemplo. Como les digo, pueden acudir al instituto según la gravedad, pero normalmente no acuden todo el horario, no suele ser así, pero van a 3 asignaturas, bueno, pues por no perder todo el ritmo, digamos. Y esto también tiene que ver mucho con la colaboración del instituto, que suelen colaborar un montón, la verdad. Y luego la duración de este tratamiento hospitalario, de hospital de día, que se llama, lo más adecuado o lo que sería lo mejor es que fueran unos meses. Puede ir entre 2 a 6 meses. ¿Qué ocurre? En pacientes pues, que el contexto familiar no sea un poco disfuncional, algo de desestructuración o que incluso no puedan cumplir con el tratamiento totalmente. Entonces, bueno, en ese caso sí que pueden estar incluso año y medio en esta institución, pero tiene que ver con un contexto estructural y familiar. No tiene tanto a veces que ver con la gravedad del caso. Y por último, el ingreso hospitalario, digamos que esto ocurre en momentos muy puntuales del tratamiento. Quiero que ustedes entiendan que un ingreso hospitalario no es ni... Muchas veces puede durar meses, pero siempre, y las instituciones de salud mental siempre intentan que sean algo excepcional, específico, porque siempre queremos que la persona vuelva a su vida y a su funcionalidad. ¿Cuáles son los criterios para hacer un ingreso hospitalario? El que más se tiene en cuenta es el corazón, que estemos en una bradicardia, es decir, que va latiendo muy lento por una desnutrición severa y por lo tanto hay un riesgo, por supuesto, de parada. Entonces, esto es uno de los criterios más importantes. El riesgo de suicidio, que ya haya habido varios intentos autolíticos que se han podido frenar, que hemos llamado al 112, pero que vemos que incluso con el tratamiento no se está consiguiendo que esta persona pare con las autolesiones y esté constantemente al límite, ¿no?, del intento autolítico. Y luego la negativa de ir a terapia de curarse. Estos claves. Normalmente hay que juntar, el más importante es el del corazón, pueden ustedes imaginarse, pero solemos juntar 2 de 3 de estos criterios, ¿no? Esta negativa de la terapia se va a tener que trabajar muchísimo por parte de los profesionales, sobre todo con las familias, para ayudarlas a que motiven o ponerle límites al o la paciente, pero cuando vemos que es que hay una negativa rotunda de mejora y que te lo dicen, yo no quiero mejorar y no lo voy a hacer, y encima tenemos el corazón en bradicardia, se suele hacer un ingreso hospitalario porque no vamos a jugar con la vida de la paciente. Hay que explicar el ingreso hospitalario de esta manera. Es un descanso. Es un descanso porque se ha intentado el tratamiento. A veces este ingreso hospitalario, aunque a ustedes les sorprenda, puede ocurrir a los 6 meses de tratamiento ambulatorio. Iba todo bien y de repente tenemos un ingreso hospitalario. Bueno, porque este tratamiento es realmente agotador, el de trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, puede ser que, aunque la familia y él o la paciente estén haciendo todo lo posible, hay una recaída tan grande que la paciente se desmotiva y dice, yo ya no quiero seguir luchando. Bueno, descansamos, no pasa nada, hacemos un descanso, 1 mes, 2 meses, lo que requiera el profesional, el practicante del hospital, y volvemos luego a la vida. Pero hay que explicarles por qué se ingresa tanto a la familia como a la paciente. No es de un castigo, no es que ya no nos recuperamos, es un descanso porque hemos intentado un montón de cosas, se han conseguido avances, pero hay que descansar un poquito para poder seguir avanzando. Y luego, como les digo, la duración va a depender de la gravedad, sobre todo de la situación física de la paciente y de su voluntad o de sus ganas de mejorar. Entonces, normalmente lo que nos vamos a encontrar van a ser semanas, pero bueno, hemos tenido casos en los que han tenido que estar 2 meses, 3 meses ingresadas y luego han pasado al tratamiento de hospital de día, es decir, directamente no van al tratamiento ambulatorio, van al tratamiento de hospital de día y de ahí ya pasamos al ambulatorio. Como ustedes pueden imaginar, que estemos conectados, la psicóloga ambulatoria de la clínica privada, los del hospital de día, los del ingreso hospitalario, esto es esencial, porque además las familias y la paciente se van a sentir súper cuidados, van a sentir que esto no es como, te paso la bola, que esta ya, o están muy graves, te paso. Es muy importante seguir en contacto, que estemos manteniendo el vínculo con este tipo de pacientes. Y para ustedes, si son profesores, integradores, pues también, ¿no?, estar en contacto para que ustedes, cuando esa persona va al instituto, puedan decirle, bueno,
sabemos lo que ha ocurrido, no te preocupes, nos lo ha explicado, tu psicólogo nos ha explicado todo lo que necesites, nos han dado pautas. Es muy importante que haya una red interdisciplinar siempre, para que no se sientan que están fuera de la sociedad. Bueno, aquí les hemos dejado una serie de recursos, tanto hospitales para evaluar el riesgo dentro de distintas comunidades autónomas. Aquí en Madrid, que es donde estamos ahora mismo, bueno, pues el Niño Jesús es lo más conocido, pero tenemos otros. Como ven, en Cataluña tenemos el Sant Joan de Déu, el Hospital de Málaga, Andalucía, Virgen de las Nieves. Hay una serie de recursos que podemos o que ustedes como profesionales pueden tener para poder ofrecer a las familias, como ven, hospitales de día. Y dentro de la red de atención primaria también tienen mucha información de qué recursos pueden ustedes acudir en caso de que tengan un adolescente o una familia que pueda ser que esté padeciendo este tipo de trastornos. Se las dejamos aquí para que ustedes, bueno, puedan echar un vistazo y puedan investigar e informarse. Como ya me van informando de que mis compañeras de que sí que hay una serie de preguntas, preferimos que estén ustedes o que les podamos dar información acerca de esas dudas. Así que, bueno, Raquel, cuando quieras, pues nos ponemos con esas dudas que puedan tener los usuarios. De acuerdo, Mónica, Irene, muchísimas gracias por vuestra exposición. Si os parece, paso a leer las preguntas y las vamos respondiendo. En primer lugar, hablando de las señales psicoemocionales, ¿cuál es la comorbilidad de los TCA con las adicciones de los adolescentes? Sobre todo, me pregunto por las adicciones sin sustancias, ludopatía, redes, etcétera. Vale, si quieres empiezo yo, Mónica. Genial. Vale, bueno, en cuestión a la comorbilidad con diferentes adicciones, sobre todo con el uso de móvil, por ejemplo, como me comentas, ¿no? Sin adicciones, uso de redes sociales, del móvil, generalmente hay muchísima comorbilidad, ya que no deja de ser algo que les produce, en cierta manera, un alivio de su malestar, ¿no? Es como una especie de silenciador que les genera, bueno, un poquito de sensación de se me va la cabeza durante un tiempo, está un poquito en off. Luego también retroalimenta muchísimo las redes sociales, todo el tema del cuerpo, hay un montón de información, ¿no? Horrible para bajar de peso, de dietas, etcétera, pero les genera como una sensación de control porque como lo están viendo, están aprendiendo como cosas nuevas, ¿no? Y les genera esa sensación de control, les genera cierto alivio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, al final es algo que les produce alivio, pero algo que realmente incrementa muchísimo ese malestar. La comorbilidad pues, ahora mismo con las redes y el móvil es enorme, les genera mucha dopamina, ¿no? También y es esa parte de generar bienestar por un momento, ¿no? Pero luego muchísimo malestar y vamos, hay muchísima comorbilidad, lo usan un montón a día de hoy. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo habría que enfocar la intervención cuando la familia de la paciente está desestructurada y cero involucrada en el problema? Bueno, es una gran pregunta. No sé qué recurso es al que usted se dedica, pero por supuesto, cuando están cero involucrados puede ser por varias causas. Si es un caso de que no están pendientes o tienen una negligencia con el menor, pues bueno, habría que llamar a servicios sociales, ¿no? Y servicios sociales, yo tuve un caso, por cierto, en el que servicios sociales con un centro de menores era el que se encargaba de traerme al paciente a un tratamiento ambulatorio, o sea, que se consigue. Bueno, ahí hay que ir a servicios sociales para que servicios sociales se pongan en contacto con clínicas o con diversos recursos y que ese menor o esa menor reciba el tratamiento que necesita, pero siempre hay que hacerlo desde la red de servicios sociales en este caso. De acuerdo. Si hay un TEA de base, ¿la recuperación es más lenta, difícil, complicada? Sí, con un TEA al final todo lo que conlleve comorbilidad con otros trastornos va a complicar en sí todo el tratamiento, la recuperación. Cuanto más comorbilidad haya, generalmente suele ser más complicado porque hay que tirar ya no solo de un especialista de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sino también del espectro autista. Entonces, juntamos como diferentes cosas que generalmente lo hacen más complicado, pero suele haber mucha comorbilidad entre ambos. Ujú.
¿Realmente se puede curar un TCA o simplemente se aprende a gestionar los pensamientos irracionales y reestructurarlos de forma consciente? Bueno, es una gran pregunta. ¿Se pueden curar los síntomas? Sin lugar a dudas, sí, hay remisión completa de los síntomas y la persona puede tener una vida totalmente funcional. Pero me gusta la matización que usted hace porque todos y cada uno de nosotros vamos a caer en los síntomas. Siempre tenemos tendencia pues, a tener ansiedad, tendencia a la tristeza. Cada uno tenemos una tendencia psicológica. En el caso de estos y estas pacientes, siempre van a tener una tendencia a tener pensamientos intrusivos acerca del cuerpo o con la comida. Lo que nosotros de darles el alta cuando están en el periodo de seguimiento es que cuando vean que aparecen esos pensamientos no se asusten, al revés, que el TCA se vuelva su aliado, que cuando tengan esos pensamientos de nuevo puedan decir, bueno, hay algo que no estoy viendo abajo del iceberg que me está ocurriendo. Entonces, este pensamiento no es el importante, voy a investigar qué es lo que me quiere decir el TCA y por qué ha venido. Esto se entrena mucho y consiguen completamente ser funcionales el resto de sus vidas. Ujú. ¿Es común el TCA en chicos o más bien es un trastorno femenino? Y si es así, ¿por qué? Suele haber más diagnóstico en chicas. Es cierto que los chicos con el tema de la vigorexia ha aumentado bastante, también por el trastorno de la conducta alimenticia no específico. Ahí se meten mucho los chicos, pero cuesta como mucho más verlo. Es más complicado a veces verlo en los varones que en las mujeres, aunque es más propio en sí de las mujeres, pero en los últimos años ha habido un incremento muy grande con los chicos. Los chicos más muchas veces esa vigorexia, en las mujeres más con ese infrapeso. Ujú. Relacionado también con perfiles, ¿qué perfil sociodemográfico, edad, nivel socioeconómico, historial migratorio, etnia, etcétera, tienen las personas con TCA según vuestra experiencia? Una pregunta muy interesante y esto es uno de los grandes mitos del trastorno de conducta alimentaria. No existe un perfil sociodemográfico. El TCA es universal, es gravísimo, es una cosa súper universal. Podríamos pensar, porque la obesidad no es un trastorno de conducta alimentaria. Sí que hay una correlación entre baja nivel socioeconómico con la obesidad porque no tienen acceso a alimentos de calidad, ¿eh? Pero esto no es un trastorno de conducta alimentaria, es un físico. Pero hemos descubierto que en todas las capas y estratos sociales vamos a encontrarnos todo tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Es una pregunta interesantísima, porque siempre creemos que va la anorexia para clases altas. No, lo encontramos en todas las poblaciones. Ujú. Cuando hay atracones sin dismorfia corporal, pero sí con compensación por la culpa, ¿estaría dentro de TCA no especificado? Cuando hay atracones y cuando, perdona, ¿puedes volver a repetirme? Es que no la Cuando encuentro. hay atracones, leo tal cual está Sí. formulado, cuando hay atracones sin dismorfia corporal, Ujú. pero sí con compensación por la culpa, ¿estaría dentro de TCA no especificado? Si hay atracones y hay compensación, seguramente estemos hablando quizás de una bulimia por ahí. Ujú. Esta misma persona pregunta por qué se suele dar en perfiles de personas tan perfeccionistas. Bueno, cuando hay muy baja autoestima, como es el caso de estas pacientes, siempre se compensa con perfeccionismo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una persona muy perfeccionista es que tiene muy baja autoestima, ¿no? Y una parte de la baja autoestima suele ser el cuerpo. Ujú. ¿Cómo correlaciona el TCA con otros trastornos de personalidad? Bueno, Pues, ay, perdón, oh, Irene, sí, sí. perdón. No. En realidad hay mucha comorbilidad con TEA, también con el trastorno al límite de personalidad. Generalmente es un diagnóstico que suele tener mucha comorbilidad con varios trastornos, sobre todo eso, más TEA, según lo que yo veo, más TEA y límite. No sé, Mónica, ¿me puedes añadir algo más? Sí, lo que pasa es que el trastorno, o sea, el TEA no es un trastorno de personalidad, pero el límite, esto es lo que más nos vamos a encontrar sin lugar a dudas, sobre todo en el caso de las bulimias. Las bulimias son muy impulsivas y el trastorno límite vamos a encontrar muchas conductas de riesgo. Toma de drogas, conductas sexuales de riesgo también vamos a poder encontrar. Entonces, bueno, sobre todo en el caso de bulimia hay mucho TLP, muchísimo. Ujú. ¿Los TCA no deberían estar realmente contemplados como un tipo de adicción conductual? No, porque como, o sea, pues tienen conductas adictivas, o sea, está muy bien marcado, ¿no? Podemos tener conductas adictivas, pero como eh, la diferencia con una adicción es que en el caso de las adicciones,
él y la paciente no se identifican completamente con la adicción, o sea, no se convierte en su identidad aunque esté todo el día en su día la adicción. Ellos saben diferenciarse identitariamente de la drogadicción. En el caso del trastorno de la conducta alimentaria, su identidad se convierte en el trastorno de la conducta alimentaria, desaparecen. Es una cosa tremenda. Entonces, ahí para mí es donde está la clave, que se identifican a través de eso. Ya no existe su voluntad propia ni su propio criterio. Ujú. También nos preguntaban por el chat en esta ocasión que es importante, mencionabais que era importante centrarse en la solución y no en la causa, pero para encontrar una solución adecuada al paciente no es necesario entender las causas del TCA. Bueno, va a ser difícil, es que como les digo, es multicausal. Entonces, va a ser muy difícil porque podemos empezar porque en primaria me llamaron gorda y eso se me ha quedado muy en la mente, pero no todo el mundo al que le llaman gordo le dicen algo de desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que es que simplemente vamos a ver varias áreas que no funcionan bien y esto es lo que sí que le tenemos que presentar al o la paciente. De, mira, aparte de que estás gordo o gorda, esto te has peleado con tu amigo, estamos bajando las notas, no quieres ir a baloncesto y con tus padres, o sea, es que es antes el huevo o la gallina. Bueno, lo que le podemos plantear es cómo están las diferentes áreas de su vida. Y ahí ya nos ponemos con las soluciones. A caso de que haya un trauma, un abuso sexual, de que haya habido una experiencia traumática, sí se puede trabajar, pero aún así, no todo el mundo que tiene un trauma desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, lo que queremos que entiendan es, básicamente, lo que el paciente y la familia tienen que entender es que están intentando solucionar un tema emocional a través de un dolor físico. Y cuando eso lo entienden, ya dicen, vale, venga, pues vamos a coger otras herramientas. Ujú. ¿Hay sintomatología específica de los TCA en la infancia? Sí hay, perdón, sintomatología específica Sintomatología específica. En la más infancia. en la infancia. Eh, bueno, la sintomatología es que, claro, puede haber un poquito de todo y no tiene por qué haber como, porque puede haber muchas cositas, muchas conductas de riesgo que pueden aparecer, pero que luego no tienen por qué derivar en un TCA como tal, se tiene que juntar como una serie de factores. Entonces, bueno, puede que mi hijo le cueste mucho comer, que trocee mucho, que juegue mucho con la comida, pero no, a lo mejor no tiene por qué desarrollarse ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Puede haber, generalmente quizás lo que más podría ir unido es a lo mejor muchas veces comentarios, ¿no? Quizás dentro de la familia cuestiona con los cuerpos, con que si estás más guapa, delgada, pues el vestido te queda mejor si estás más delgada, etcétera. Pero lo mismo que ha dicho Mónica, no, esos comentarios no unen con un TCA, pero bueno, es que al final hay diversos sintomatología, ¿no? Que si se junta sí que hace un trastorno de la conducta alimentaria, pero aislado como tal que vaya a producirlo es realmente complicado, por no decirte que no hay ninguno solo que lo genere. Por lo cual puede haber muchas conductas de las que hemos hablado, tanto físicas, conductuales, en la infancia, pero que no lleguen a desarrollarlo. Ujú. Y por Em, añadir un momentito, en la infancia si Perdón. ocurre algo de ansiedad con la comida o si ocurre lo que llamamos pica, que es que comen productos que no tienen que ver con el alimentario, arena, pues la basura, ahí lo que ustedes tendrían más que pensar es si ha habido algún tipo de trauma y trabajar el trauma porque va a desaparecer la pica o si tenemos, esto se ve mucho en adopciones, por ejemplo, pues porque, bueno, tienen unas historias, pero aparte podemos tener mucha ansiedad que no tenga nada que ver con la comida, pero que la expresan a través de la comida. Ujú. Me parece súper interesante conceptualizar el TCA como una autolesión muy estructurada, sobre todo para incorporarlo al trabajo psicoeducativo. ¿Cómo integramos ahí la dismorfia? Bueno, muy interesante. La dismorfia es el síntoma más difícil de quitar del trastorno de la conducta alimentaria, se lo dejo claro. Podemos conseguir revertir todos los síntomas y el de la dismorfia es complicadísimo. Básicamente, yo siempre les explico en la terapia que la dismorfia es una miopía. Los que hemos sido miopes lo sabemos. Entonces, lo que ocurre es que usamos esta miopía como un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Que yo, como tengo muchísimo miedo a ver el reflejo de mi espejo, me imagino lo peor y lo peor, para así llevarme ya el golpetazo y estar preparado, preparada para la peor imagen mía. Entonces, si les explicamos que es un mecanismo de defensa, que lo único que quieren es difuminar su imagen porque tienen mucho miedo a su autoestima basada en la imagen, baja un poquito la ansiedad.
pero es el síntoma con el que vamos a tener que luchar ¡fua! Mucho durante el tratamiento y trabajar también la relación del cuerpo a través de su funcionalidad. En plan, sí, sí, muy bien, las piernas estas de elefante, estas piernas que te permitieron hacer ayer. O sea, hay que abrir un poco la narrativa en cuanto a la relación del cuerpo, porque si no, si entramos en el lenguaje del TCA, nos gana el TCA, porque como bien ha dicho Irene, en cuanto al ideal de belleza en las redes sociales, bueno, el mensaje que se da muchas veces es el contrario, es de ese ideal de belleza, ¿no? Entonces, hay que hablar de la funcionalidad del cuerpo, siempre. Ujú. ¿Sería bulimia en caso de que haya atracones y ausencia de comida durante días? ¿Podría considerarse eso como compensación? La chica dice que no come porque todo le sienta mal y al cabo de los días realiza atracón. Sí, hay un atracón y luego sí, es una compensación generar una restricción. Al final, no, la ausencia de comida es una restricción, por lo cual eh, podría ser, habría que valorar un poco más lo de si que les sienta mal, porque debe ser, si hay esta restricción, generalmente, claro, si me quito X comida y de repente pasa un tiempo y me pego el atracón, que evidentemente le va a sentar mal. Y también si estamos restringiendo cierto tipo de alimentos y justo es el que consumimos en el atracón, pues peor aún todavía. Entonces podría ser una bulimia, sí, podría ser perfectamente. O un trastorno de conducta alimentaria no especificado. Este es Sí, un claro ejemplo de que mezcla a lo mejor dos cuadros sintomáticos, pero como no hay una compensación tan impulsiva como en la bulimia en cuanto a vómito y laxante, pero fíjense, hay otro tipo de compensación que está más en la anorexia. Trastorno de sí. conducta alimentaria no especificado. Este es el más común. Ujú. Preguntan también, como profesional, ¿cómo podemos derivar a un adolescente para que se beneficie de vuestro programa de cuerpos que importan? ¿Cómo podemos informar a la familia para que su hija pueda beneficiarse de este programa? Bueno, en este caso yo supongo que en la página oficial de UNAF, que es la ONG desde la que estamos haciendo estos talleres, ahí habrá una pestañita de este programa, ¿no? Y entonces ahí podrán ustedes acceder a todos los recursos o incluso escribir a UNAF, que estamos encantadas de poder ofrecerles cualquier tipo de información, cualquier tipo de orientación en cuanto a estos temas. Sí, a ver, info@unaf.org o bien prevención@unaf.org. Ahí nos pueden escribir. ¿Había alguna pregunta más respecto a la probabilidad de que persista en la adultez? Entiendo que los TCA en general. Hay mucha probabilidad si no se tiene esa ayuda. Al final el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno muy complejo, multicausal, donde puede haber un montón de recaídas, por lo cual sí podemos llegar a encontrar personas que tienen 40 o 50 años que siguen teniendo un trastorno de la conducta alimentaria por las recaídas, porque no han podido pedir ayuda, porque cuando han tenido esa recaída pues no han solicitado esa ayuda o porque nunca a lo mejor la han solicitado desde un primer momento, pero es un trastorno que a veces es muy complejo, por supuesto que se puede curar, ¿no? Pero es uno de los trastornos más complejos que hay, es complicado, se necesita mucha ayuda y muchísimo trabajo durante muchísimo tiempo. Nos comentan también, parece claro que hay una relación grande entre los TCA y las exigencias de la sociedad capitalista, por ejemplo, con la ortorexia. ¿Esto está estudiado de alguna manera? ¿Hay algún estudio que podamos consultar? Bueno, está muy estudiado. Los estudios, por supuesto, el ser humano siempre va a responder a los cambios sociales y va a responder al sistema en el que esté metido. Por eso la terapia que no sea integradora con el sistema y que solo trabaje la ansiedad desde, bueno, tienes ansiedad, vamos a regularla, pero no tenemos en cuenta que tu jefe te grita, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas. Habrá hay un montón de estudios, ¿no? Que están estudiando todo esto, sobre todo a raíz de las redes sociales. A raíz de las redes sociales, esto se ha incrementado desde la pandemia, este trastorno es increíble lo que se ha incrementado, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, todo este tema del exceso de positividad se llama, y más, y necesitamos más, y esto no me sirve. Hay un libro de filosofía buenísimo de Byung-Chul Han, que le han dado el premio de Asturias este año, que se habla de la sociedad del cansancio. Mezcla no solo el TCA, sino también otro tipo de trastornos mentales
pero habla justamente de lo que usted dice de esta necesidad de más y más y más que acaba agotando el cuerpo y la mente, ¿no? Y el TCA, pues es otra consecuencia de cómo estamos dirigiendo un poco el sistema. Ujú. Preguntan también si hay relación entre exceso de peso en la infancia y TCA. Sí, pues, o sea, está relacionado, pero lo mismo, si solo se cumple eso, pues a lo mejor no se desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Es un factor de riesgo. Que existe ese factor de riesgo no significa que se vaya a desarrollar, pero es un factor de riesgo haber padecido obesidad en la infancia. Ujú. Seguimos teniendo preguntas en relación a la comorbilidad. Comentan que con toda la comorbilidad conocida, ¿cuál ofrece mejor pronóstico y cuál peor? ¿Qué reflexiones hacéis al respecto y qué variables os llaman la atención? Vale. Miren, es muy interesante esta pregunta. Como ya les he dicho, en el caso de bulimia y atracón suele haber mucho trastorno límite de la personalidad porque hay mucha impulsividad. Y estas pacientes les cuesta a lo mejor entrar al tratamiento, pero en cuanto entran, lo que hay que tener mucho cuidado es en cuanto a la dependencia a la terapia, porque son pacientes que quieren estar muy vinculadas al terapeuta o la terapeuta porque, bueno, por desgracia, por este trastorno límite de personalidad, no encuentran los límites en la relación. Eso es lo que yo ya les diría. Y en el caso de las anorexias restrictivas, nos vamos a encontrar que son pacientes al inicio del tratamiento durísimas. Es que nos va a costar generar una disonancia cognitiva en ellas porque suelen además tener alto coeficiente intelectual en las anorexias. Entonces, en estas pacientes hay que tener muchísima paciencia. El inicio de tratamiento, pero una vez que entran, el tratamiento despega. Es una cosa, entonces, en cuanto a largo plazo, el trastorno límite de personalidad es el más difícil, es el que más nos va a llevar, más cronicidad y más recaídas vamos a encontrar, pero en cuanto a inicio de tratamiento, en las anoresias restrictivas, uff, nos van a costar un montón. Hay que ganarse muchísimo la confianza de estas pacientes y es que son muy rígidas cognitivamente. Entonces, a abrirles la mente va a costar mucho al inicio de tratamiento. Ujú, muchas gracias. Nos preguntan algo de orden más práctico, si realizamos talleres en coles o IES con este programa. En este programa sí que van a tener muchos recursos online, es lo que más van a encontrar, porque al ser estatal nos hemos tenido que centrar mucho online, entonces van a haber, o sea, puede ser que haya muchas actividades y información online. Creo que también de forma puntual será algún taller en presencial, pero esto sí que no voy a pecar de yo impulsiva y también pueden entrar ustedes en la información y donde les ha escrito el correo mi compañera Raquel, quizás ahí ya les pueden informar con todos los puntos de la intervención del programa. Ujú. Pues creo que hasta aquí llegan las preguntas. Mónica, perdona, creo que ibas a comentar algo No, más. Ah, estaba pendiente para la siguiente, preparada. de acuerdo, de acuerdo. Pues no sé si hay alguna cuestión más, si, Irene, quizás que tú quieras comentar, o Mónica, cualquiera de las dos, así para cerrar. Alguna cosa que queráis comentar y si no, pues cerramos ya el taller. ¿Tú quieres decir algo? Nada, yo, bueno, pues dar las gracias. He visto que hay muchísima gente conectada, así que un placer por toda la gente que se ha podido apuntar y pasar este tiempo con nosotras. Y yo Muy por bien, concluir, pues que entiendan ustedes que el TCA hay mucho mito por ahí, pero bueno, son pacientes que sufren muchísimo. Por supuesto, siempre hay una violencia en los físicos, sobre todo en el caso de las mujeres, pero se nos están sumando los hombres, por desgracia. Y que lo más importante del trastorno de conducta alimentaria es que apelemos al sufrimiento, no seamos pesocentristas, no nos centremos justamente en lo que quiere el TCA, sino que abramos un poco la mente y la red interdisciplinar. Es muy difícil recuperar un trastorno de conducta alimentaria si los profesionales no estamos súper unidos y teniendo en cuenta la metáfora del iceberg. Entonces, nada, simplemente esas son las ideas más clave. ujú. Bueno, yo por mi parte agradeceros a las dos vuestra exposición y todas las respuestas que nos habéis dado. Agradecer muchísimo a todas las personas asistentes que han estado con nosotros y nos han acompañado esta buena parte de la mañana. Me quedo con tres ideas sobre bueno, la importancia de centrarnos en las soluciones, que la lucha contra los TCAs es una tarea conjunta
y la importancia de esa red interdisciplinar entre profesionales que es tan importante para poder abordar esta problemática de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, y lo dicho, agradeceros mucho a todas y todos vuestra atención. Como os decíamos, este es un programa que está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que estaremos desarrollando al menos durante todo este año y que esperamos que podáis sumaros a las diferentes actividades e iniciativas que vamos a tener con él. Así que muchas gracias a todas y todos y hasta muy pronto. Gracias. Muchas Bien. gracias por su atención. Gracias.